Let me introduce myself. Les habla Anders. Bienvenido a un episodio nuevo de Diálogos de Cosmovisión. El día de hoy estaremos hablando una de las canciones de Megadeth, Dread and the Fugitive Mind, el terror de una mente fugitiva, y a la vez voy a explorar alguna de la simbología en esa canción en su relación con una de las historias más impactantes de los inicios de la narrativa bíblica, la historia de Caín y Abel, el asesinato de Caín y la vida de Caín. Esas canciones de Megadeth están caracterizadas por un aire de protesta, una protesta contra el sistema, una protesta contra el sistema a veces capitalista opresor, una aparente democracia, una aparente utopía que resulta siendo una distopia. Canciones como La Sinfonía de Destrucción, que es caracterizada por un hombre tocando la flauta y todas las ratas lo siguen. Ese hombre que toca la flauta es un gobernador, un presidente, un hombre. Son caracterizadas por este aire de protesta. Y en este sentido, aunque no está alabando algo malo, no está condenándolo, implícitamente está hablando de una realidad que vive aquel cuya conciencia es perseguida. Entonces, en cierta manera, vale la pena recapitular un poco qué es la historia de Caín, cuál es esa narrativa. La historia de Caín es narrada por Moisés hace miles de años, que finalmente quedó dentro del libro de la primigenia de Génesis, que sucedió y fue escrito alrededor del mismo tiempo en que los hebreos que fueron rescatados de Faraón iban saliendo hacia la tierra prometida. Y parte de esa narrativa es para que ellos, la audiencia original, entendiera lo que es el matar, el no matar, y ese conflicto entre hermanos, entre naciones, por decirlo así. La historia de Caín muestra la historia de un hijo que fue concebido en la unión de Eva y el primer hombre, Adán. Este hijo nace e inmediatamente nace su hermano. Algunos comentaristas, entre ellos MacArthur e incluso Juan Calvino, creen que es posible que sean gemelos, porque de inmediato el texto dice y nació Abel. Sea cual sea el caso, Caín nace, es el hermano mayor, y con el andar del tiempo, Caín aprende a hacer los sacrificios que su padre Adán le había enseñado. Estos sacrificios hablan de la naturaleza y la costumbre en el ser humano o el hábito de sacrificar. En otras palabras, el sacrificio hace parte del ser humano. Siempre hay que sacrificar algo. Y en ese caso, Caín sacrificaba del fruto de su trabajo. Él trabajaba la tierra, a diferencia de su hermano Abel, que trabajaba con las ovejas. Así que él trae del fruto y hace un sacrificio, y a Dios no le agrada. Entonces, como a Dios no le agrada, Caín muda su semblante y se enoja. En otras palabras, ese acto en que la complacencia de Dios no brilla sobre él, sino sobre su hermano Abel, fortalece esa envidia y ese enojo, esa ira y quizás ese odio que tenía sobre su hermano Abel. Porque su hermano Abel, siendo el menor, debía someterse a Caín siendo el mayor. Así que Caín, siendo el mayor, debería gobernar sobre el menor. Pero al ver que el placer de Dios está sobre el menor, él siente que eso realmente no está pasando, que esa realidad de la primogenitura no se ve en él. Así que alimenta un odio, concibe dentro de él rabia, envidia. Él quiere tener lo que su hermano tiene, pero cuando no lo tiene, su sentimiento se transforma en la intención de destruirlo, de quitarlo de su camino. Así que Caín eventualmente mata a Abel. La sangre de Abel llama, cae una sentencia sobre Caín y Caín dice que huye. Caín huye hacia otra tierra, lejos de donde estaba el jardín del Edén, es decir, esa simbología de que Adán cayó del monte del Edén y hay una sucesión de caídas posterior a eso. Caín entonces se aleja de sus padres aparentemente para nunca volverlos a ver. Luego que Caín se va, él no acepta la sentencia que Dios le da y él dice, grande es mi castigo para ser soportado. En otras palabras, tu castigo es demasiado, está siendo injusto. No debes ser tan severo conmigo por haber asesinado a mi hermano, la culpa es tuya después de todo. Y se va
también tiene hijos y presuntamente Caín, ya sea que estuviera casado o no, tiene hijos que son hijos de Adán y Eva, son sus hermanos, y es natural, en aquel entonces no se tomaba como incesto, puesto que era la primera familia la que se estaba multiplicando. En fin, Caín tiene hijos y construye una ciudad con muralla, y ahí su descendencia son los primeros en construir instrumentos de música y de metal. Esa historia de Caín muestra cómo él se vuelve un fugitivo cuya conciencia lo persigue con mucho terror. Y como dice esta canción, ¿y qué tal si me atrapan? ¿Qué tal si no hay juicio? Está preguntando. Si yo tengo razón, no pierdo nada. Si tú tienes razón, yo lo pierdo todo. En otras palabras, soy un fugitivo. Si realmente Dios existe, si realmente Dios me va a juzgar en esta vida y en la otra, yo lo pierdo todo. Pero si eso es mentira, no pierdo nada. En otras palabras, la canción está evocando esa postura de si Dios no existe, las buenas obras no tienen recompensa y las malas no tienen castigo. Si Él existe, las buenas obras tienen recompensa y las malas tienen un castigo, una recompensa también. Y al final Él dice en la canción, yo soy culpable y soy perseguido por mis temores. Y las únicas consecuencias son el terror y el miedo de una mente fugitiva. Y luego dice, construyes murallas para protegerte. En ese sentido, Caín, representando al hombre apóstata o al hombre perverso, se aleja de Dios y construye murallas, construye ciudades. Es la primera vez que en la Biblia aparece que se empiezan a construir murallas. Esas murallas parecen ser una simbología de su propia conciencia, una conciencia que es perseguida, que es alcanzada por la divinidad, por la culpa, pero la construcción de murallas es para perpetuar su nombre por si esa culpabilidad lo alcanza. En otras palabras, esas murallas son una simbología de proteger su conciencia al ser un fugitivo y al no hacer caso de su conciencia, lo cual era venir ante Dios en arrepentimiento y someter el mal que hay en él. Esa canción de Megadeth, que aparte de eso tiene otra parte de la letra donde dice, si me das la mano, asegúrate de contar que tus dedos estén allí completos. En otras palabras, la maldad consume a un hombre, el hombre se vuelve un fugitivo. Al ser un fugitivo, el terror lo persigue en su conciencia y para proteger su conciencia construye murallas. Y esos son patrones que se repiten en la vida humana. En una entrevista, Jordan Peterson con Tim Ballard, el agente que inspiró la película El Sonido de la Libertad, expresan alrededor de la conversación de Caín y Abel cómo es posible surgen cosas tan terribles como las que muestra esta película. Y es que todo comienza con una fantasía. Para Caín todo comenzó con una fantasía de ser el mejor, una fantasía de querer tener lo que Abel tiene, una fantasía de matar a Abel, de planearlo, de pensarlo, de planificarlo, de premeditarlo. Lo invita al campo y lo mata. Y luego es perseguido. Y esa historia es realmente impactante porque imagínese el dolor de Eva al saber que el hijo que Dios le dio resultó siendo el que mata al otro hijo que Dios le dio, que creía ella destruiría en la cabeza de la serpiente. Probablemente Caín jamás vuelve a ver a Adán y a Eva. Probablemente ellos sufren como consecuencia de esa caída. Los hombres buscarán construir edificios y construir cosas muy grandes, proteger sus conciencias y dentro de esas murallas hacer cosas indebidas, destructivas, inmorales y perversas. Otro ejemplo bíblico en donde la conciencia persigue con terror a un fugitivo es Herodes. Herodes le cortó la cabeza a Juan el Bautista y él siempre fue perseguido por su culpa. Así, de muchas formas, la culpa es un sentimiento, es una realidad que no se puede negar. Y solo la reconciliación del culpable con el Dios que ha llevado la culpa de todos aquellos que han cometido actos, incluido el asesinato como Caín, pueden ser liberados de esa culpa. Y no habrá necesidad de construir murallas. ¿Qué piensas tú? ¿Has leído la historia de Caín? ¿Qué opinas de Caín? ¿Qué opinas de Megadeth? Saca este video de Cosmovisión, inscríbete, no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando hay nuevos episodios. Puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, donde prefieras. Y hasta la próxima. Fast.